Los días 10 y 11 de julio se va a celebrar el YCS Remote Duel, que es el evento más grande con este mismo formato. Las inscripciones para este evento van a terminar el día 6 de julio a la medianoche. Acompañan a muchos otros creadores de contenido, muchos jugadores y a mí a celebrar este mismo evento a través de la tienda de Duel Zone. Detalles e información completa sobre cómo registrarse, cómo participar y mucho más lo van a poder encontrar en las redes sociales de Shadow Games y Duel Zone. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar a fondo sobre el regreso de Sky Striker y Salamangreat al formato y la ausencia de Thunder Dragon y Orcust. En el video vamos a estar hablando sobre características de estos 4 decks, el formato que compartieron, razones y conjeturas varias de por qué unas cartas volvieron, por qué otras no, y un poco de mi opinión sobre estas mismas 4 estrategias. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Lo primero es que vamos a intentar explicar un poco más cuál es el objetivo de este video. Si vieron el video anterior en el cual hicimos el análisis a nuestra lista más reciente para nosotros TCG, mencioné que en un video aparte íbamos a estar explicando el por qué la disparidad y por qué la inconformidad de muchos jugadores con el regreso de Salamangreat y Sky Striker, específicamente con Mirage Talio y Engage, y del por qué se sintió como una ausencia o por qué no se acabaron regresando las cartas de las otras dos estrategias que están tan ligadas a estas, siendo Thunder Dragon Colossus y Harp Horror. Para dar un poco más de contexto como recordatorio, si es que no estuvieron jugando en ese formato o si ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, durante 2019 estas 4 estrategias, siendo Sky Striker, Salamangreat, Orcust y Thunder Dragon, prácticamente fueron los decks más competitivos durante todo el año. Tuvimos la aparición de varios decks de varios arquetipos que se robaron por muchos momentos muchos torneos importantes. No obstante, viéndolo a gran escala, en 2019 prácticamente estos 4 arquetipos fueron los que dominaron el juego competitivo. Esto acabó provocando mucha alegría y mucho descontento por parte de los jugadores y son bastante lógicos los motivos detrás de esto. Por la parte de la alegría y los motivos de disfrutar esto es que muchas de estas estrategias eran bastante accesibles y los complementos, si bien en su momento sí fueron bastante caros, considerando la cantidad de tiempo que se mantuvieron relevantes y bastante competitivos, fue una excelente inversión, cosa que es algo un tanto rara de ver. Acaba siendo muy difícil poder predecir o decir cuál o cuáles arquetipos van a poder mantenerse en el juego competitivo debido a la ausencia de golpes y cuáles después de un formato, incluso cuando no lo estén jugando por completo, es decir, que sean la cabeza del meta durante 3 meses, cuáles van a recibir un golpe inmediatamente. Y estos 4 decks tuvieron esta misma característica. Algunos aparecieron mucho más tardes que otros, algunos recibieron los complementos ideales casi al final, a la mitad de este recorrido, pero acaban teniendo esta misma característica, que prácticamente durante un año tuvieron un increíble juego. Del otro lado, el descontento se empezó a generar por motivos también bastante lógicos. Uno era que si por alguna razón no estaban jugando una de estas 4 estrategias, prácticamente no tenían formas de jugar, podrían tener buenas posibilidades para poder estar venciendo uno o dos de estos, pero las otras 2 estrategias les iban a pasar encima. Este formato prácticamente duró un año y si por alguna razón en un formato se cansaron o a la mitad de este mismo fue suficiente, entonces estar jugando contra estos mismos decks bajo estas mismas reglas, bajo el formato, fue algo bastante cansado. Debido al periodo de tiempo en el cual estas 4 estrategias estuvieron como la cabeza del meta, quizás durante algunos momentos alguna estrategia siendo mucho más potente que las otras 3, que las otras 2, por muy buenas construcciones, por soporte reciente, por algunas cartas que aparecieron aquí y allá, pero en general estos fueron los 4 decks que vimos durante todo el periodo de 2019 y por ende se acabaron ganando este mismo nombre del formato eterno, porque prácticamente no vimos variación. De hecho, eran estrategias tan sólidas, competentes y consolidadas que no fue hasta la lista de enero de 2020 donde estas 4 estrategias recibieron un golpe y por fin se limpió el formato. Considerando este fragmento de historia del juego competitivo y gracias a nuestra lista más reciente es el por qué estamos haciendo este mismo video. Estos 4 decks están increíblemente relacionados por los aspectos ya mencionados y debido a la lista más reciente se nos regresaron 2 de estos, que fueron Mirage Talio y Engage. No obstante, levanta las dudas de por qué Harp Horror y Thunder Dragon siguen prohibidas y precisamente por todos estos motivos y esta historia es el por qué estos 4 arquetipos se sienten tan unidos. Muchos jugadores estaban esperando que cuando volviera alguna de las cartas prácticamente tenían que estar volviendo las otras 4 o incluso algunas podrían estar volviendo en mucha mejor capacidad que otras y otras se tenían que estar quedando prohibidas durante mucho tiempo. Acaba sorprendiendo que fueron las selecciones de Sky Striker, Engage y de Mirage Talio para los Salamangreat, cuando fácilmente se podría cuestionar e intentar analizar si Thunder Dragon Colossus y Harp Horror tienen suficiente poder como para justificar que estas cartas deban seguir en la lista o si esto acabó siendo de alguna forma algo injusto y se dieron otros motivos detrás. Vamos a hablar a profundidad sobre cada uno de estos arquetipos y su recorrido en el juego. Para Orcust hizo su debut en Soul Fusion en 2018. Es un arquetipo de monstruos de atributo de oscuridad y tipo máquina. Están orientados a la invocación de Link. El recorrido de Orcust fue de lo más interesante, empezando como un deck casual y de
baja rareza. No tuvo relevancia hasta que comenzaron a aparecer combos de la mano de cartas como Rusty Bardish, la aparición de Orcus Nightmare que conectaba el uso de Nightmare Mermaid con este mismo, e incluso apareció su Exi siendo Dingirsu, el cual les daba la tan necesaria jugada de monstruo jefe que necesitaba el arquetipo. El arquetipo es considerado por muchos jugadores el más potente de las 4 estrategias gracias a su juego, en el cual solo necesitaba poner 2 monstruos en campo para poder generar sus jugadas. Complementos de cartas que envían cartas del deck al cementerio como Armageddon Knight, Dark Grepher y similares eran lo que podía desencadenar el juego de Orcus. Tuvieron otros elementos increíblemente interesantes, como una carta counter que se podía buscar con Galatea, Dingirsu que podía funcionar como un monstruo jefe tremendo para quitar amenazas, con el agregado de que enviaba cartas del campo al cementerio jugando sobre protecciones de muchos monstruos, la capacidad de reciclar recursos desde las cartas removidas en la invocación de este mismo monstruo y el acceso a su campo que convertía en efectos rápidos los efectos del arquetipo en cementerio, provocando que pudieran jugar de forma increíblemente cómoda en el turno del oponente, por momentos incluso de forma mucho más simple que en el turno propio. No obstante, era un arquetipo que podía ser detenido y vencido de formas simples. El no poder remover cartas no les dejaba poder ejecutar su jugada y se veían en la necesidad de pasar el turno. Las interacciones eran potentes, pero algo orientado a cementerio como Cold by the Grave o Diddy Crow, ambas cartas a 3 copias para estos formatos podían detener cualquier juego, e incluso teniendo su counter y o su campo, bastaba con una carta para destruir o quitar estas del campo para poder provocar el uso de casi todos sus efectos en un solo turno. Brilló mucho más en su tiempo debido a que todas las interacciones que teníamos para el meta eran destrucciones, las cuales Dingirsu se podía encargar de esto. Llegó a su fin cuando Harp Horror, su carta que podía invocar del deck al campo, se fue en la lista de enero de 2020. Salamangreat también hizo su debut en el set Soul Fusion en 2018. Es un arquetipo de monstruos tipo Cybers y de atributo de fuego. Están orientados a la invocación de Link. Tuvieron como característica principal que su campo les permitía poder reencarnar, término adquirido debido a lo que vimos en el anime para este arquetipo a uno de sus monstruos de Link. Esto significa que podían utilizar un monstruo de Link de su arquetipo como el material completo para la invocación de otro monstruo de su mismo nombre, con el agregado de que los monstruos de Link Salamangreat obtendrían efectos potentes cuando se usaba un monstruo de su mismo nombre para su invocación. No fue hasta la aparición del Structure Deck Soulburner y de Sunlight Wolf en Savage Strike que este arquetipo se puso en el mapa, dando increíbles aspectos como que su Link 2, Sunlight Wolf, les daba un juego de reciclaje que jamás habíamos visto antes en la historia del juego, permitiendo recuperar 2 cartas por turno, una magia o trampa temática y un monstruo de atributo de fuego, teniendo como coincidencia que monstruos como Ash Blossom comparten atributo y podían recuperarlas una y otra vez. Otros elementos impresionantes como Gazelle, que era un Armageddon Knight de todas las cartas de su arquetipo, Circle, que era un rota rápido que incluso podía dar protección a efectos de monstruos, y notablemente la entrega de 2 trampas, siendo Rage y Roar, una que permite como mínimo intercambiar una carta Salamangreat en mano o campo por una carta en campo, pero podía convertirse incluso en una carta que podía destruir de 2 hasta 3 cartas en campo, y la otra siendo un counter que incluso tenía la capacidad de reciclaje propia, también la capacidad de poder generar dichos campos con una carta y múltiples combos para incluso dejar monstruos ajenos a la estrategia, pero que los podían ayudar muchísimo. Son solo unos cuantos elementos del por qué fue uno tan potente. Salamangreat en conjunto de Thunder Dragon fueron los considerados los decks más justos. El querer hacer los juegos largos, su juego de reciclaje y de control de Salamangreat es posiblemente el más impresionante que hemos visto en la historia del juego o quizás en muchos años, y si el deck entraba en territorio de que turno por turno podía hacer que el oponente perdiera cartas, era una batalla perdida contra el deck. Aún con estos elementos el deck no era invencible, es increíblemente dependiente a su normal summon, por lo que no había buenas formas de proteger esta misma. El control más potente lo teníamos de la mano de las trampas, haciendo que remoción contra estas fuera simple, y también necesitaban tener un monstruo Link temático reencarnado para poder tener sus efectos habilitados y o al máximo, por lo que cartas para quitar dichos nombres, sea por tributo, robo y adicionales, podían desactivar el deck. Recibió en la misma lista de enero de 2020 el golpe a Merichtalio prohibido, con lo que perdió armas para poder lidiar con monstruos jefes oponentes y también mucha consistencia de la mano de este monstruo. De forma particular, este fue el que mejor pudo mantenerse en el juego gracias a que todavía podía contar con sus otros elementos mencionados y poder basarse en la invocación de Access Code Talker para poder resolver los juegos. Sky Striker hizo su debut en mayo de 2018 en el constructor de decks Dark Saviors. Es un arquetipo basado en el uso de magias con efectos de Toolbox. Las magias tienen 2 características principales: no debemos controlar monstruos en la zona principal para poder usar sus efectos, y que si al momento de resolver las cartas existen 3 o más cartas de magia en el cementerio, las cartas hacen más potentes. También en su tiempo fue muy novedoso que se basaban en el uso de solamente un monstruo de Link 1, que se podía intercambiar uno con otro, algo similar a lo que vimos con el funcionamiento de Zodiac. El deck fue uno increíblemente potente en su aparición, teniendo todas sus cartas a 3 copias, recibiendo rápidamente golpes a algo como su carta generadora de tokens, pero con cada lanzamiento de set aparecían más piezas para este. Cartas como Hayate que solucionaban el problema de tener que esperar un turno o abrir con Engage para poder usar ciertas cartas, de Kaina para poder ganar en tiempo y poder paralizar al oponente y no dejarlo atacar. Tuvo un juego de control increíblemente potente gracias a cartas como Widow Anchor, un negador de efectos que podía incluso robar monstruos del rival, siendo una carta incluso Quick Play, una carta tipo Spellbook of Judgment en la forma de multiroll que permitía que el uso de las magias pasara no importa qué y que al final del turno pudiéramos recuperar piezas desde el cementerio, no importaba la cantidad de cartas que quisiéramos hacer esto. Y si sumamos los 3 efectos principales de Kagari para recuperar una carta del arquetipo desde cementerio, Shizuku para poder buscarlas al final del turno, y con algunos trucos incluso
dejarla en campo en la fase final, y principalmente Engage, su rota temático que no es una vez por turno y que su efecto adicional es que si teníamos 3 o más magias en cementerio, podíamos después de la búsqueda robar una carta, haciendo la comparación de que esta carta era incluso superior a Pot of Greed, ya que de las 2 cartas que nos daba en mano, solamente una tenía el factor de azar. Sky Striker brillaba por su juego de control, un buen piloto podía desarmar todo el campo y jugada rival con la carta correcta, y la capacidad de reciclaje y explosividad del deck avanzando los turnos era lo que lo hacía un deck tan temible. Si no se podía aniquilar a Sky Striker en los primeros turnos, era casi garantizado que el deck era imposible de vencer. Tenía elementos que lo frenaban muchísimo, el deck dependía muchísimo de sus cartas de poder, por lo que manos podían trabarse de forma significativa. Se basaba mucho en efectos rápidos y de reciclaje, haciendo que muchos juegos se pudieran resolver ante la ausencia o jugando contra estos. Cartas que destruían magias eran letales para el deck, y si se tenía alguna forma de poder poner un cuerpo en la zona principal del jugador Sky Striker, desactivaba todas sus jugadas y dependían por completo de las hand traps para poder jugar. Recibió en enero de 2020 el golpe Engage, el cual se sintió como el golpe más agresivo, considerando que OCG dio golpes a las estrategias de este mismo formato eterno, y aun cuando fue severo, Engage quedó a 2 copias, poniendo otras cartas importantes a menores números como Kagari una copia, pero para nuestro lado del juego, Engage se fue prohibida y fuera de una lista antimeta en un torneo tiempo después, el deck también desapareció. Por último tuvimos Thunder Dragon, se convirtió por fin en un arquetipo con el lanzamiento de Soul Fusion. Anteriormente era una carta muy popular pero nada más, arquetipo de tipo trueno y de atributos de luz y oscuridad. El deck se enfocaba en poder utilizar sus cartas para lanzarlas al cementerio o removerlas para poder generar cierta ventaja. Estas ventajas podían ser cuerpos en campo, incrementar ataque de sus monstruos, revolver cartas de vuelta al deck o incluso buscar otras del arquetipo. El arquetipo tenía como punta de lanza sus 2 monstruos jefes, siendo Colossus y Titán. Colossus, un mistake en cuerpo con protección que no era una vez por turno, no permitiendo que los oponentes pudieran buscar sus piezas, y Titán, un monstruo incluso mucho más grande, con protección similar aunque más costosa, con la ventaja de que cuando se activaba un efecto de una de sus piezas de arquetipo podía destruir cartas en campo. Esto no era una vez por turno. El camino competitivo de Thunder Dragon fue de lo más peculiar. En solitario nunca hicieron nada, y cada vez que parecía que podían encontrar un plan de juego competente, las listas se encargaban de que estos planes no procedieran, provocando golpes de forma directa o indirecta a cartas como Fairy Tail Snow, Brilliant Fusion, Cold Sarcophagus, las cartas Danger y adicionales. Lo peculiar de Thunder Dragon es que su potencia radicaba específicamente sobre con qué se estaba combinando. Podían generar cuerpos en campo y cementerio rápidamente, por lo que eran utilizados para jugadas de Link, Xyz y adicionales. Grandes aliados de estos fueron cartas de caos que podían capitalizar en el hecho de removerlas desde cementerio para poder tener ciertos efectos, en el proceso generando el efecto de las cartas Thunder Dragon, cartas Danger que no importaba si se atinaba la carta o no, se podía generar la ventaja. En ningún momento se dejaron de aliar con otros arquetipos y motores, como Chaos, Crusadia, Danger y las primeras iteraciones que vimos nosotros TCG para lo que fue conocido como Dragon Link. Lo peculiar es que en sí todo el arquetipo se siente como uno bastante justo. Lo que provocaba el descontento de los jugadores era la existencia de Colossus, un monstruo que era increíblemente simple de invocar. El problema es que era sencillo poner múltiples en campo y que tuvieran protección no solo por su propio efecto, sino que estuvieran respaldados por otras cartas. Fue lo que los volvió tan repudiados en el juego competitivo. Lo interesante del deck es que era precisamente esta característica lo que lo hacía tan potente, su efecto de no dejar buscar cartas al oponente en un formato y momento del juego donde todas las estrategias querían buscar múltiples ocasiones en el turno. Asimismo, eran un deck tan potente como lo eran los complementos con lo que se usaban. Tenían sus desventajas, como que habían manos en las que se podían trabar, la aparición de cartas como Nibiru o Dark Ruler No More que desactivaban cualquiera de sus campos. Muchos decks podían jugar alrededor de la protección o la capacidad de buscar. No obstante, fue suficiente para poder dar pelea, y aún se debate si es el más débil con el monstruo más opresivo o si se puede considerar como una estrategia superior. En enero de 2020 se dio un golpe definitivo a la estrategia prohibiendo a Colossus, dejando al deck inservible por completo. Habiendo hablado un poco más a fondo sobre las características de estas mismas estrategias, cómo fue que fueron golpeadas y aspectos adicionales, vamos a hablar específicamente de qué fue lo que sucedió en nuestra lista más reciente. En esta lista entregada para nosotros TCG para julio de 2021 se dio la liberación de 2 cartas. Estos movimientos fueron Mirage Talio para la estrategia de Salamangreat y de Engage para Sky Striker, y precisamente por esta asociación, por ese tiempo competitivo que acabaron compartiendo, se está haciendo esta misma comparación y se está generando la pregunta de por qué estas 2 cartas, por qué estas 2 estrategias sí pudieron estar viendo a la luz del día y por qué las otras 2 cartas no. Acaban siendo cartas mucho más potentes. ¿Hay algún tipo de agenda que estamos ignorando los jugadores? Hay muchísimo en el aire y que vamos a estar revisando algunos puntos de esto. Lo primero, y que mencionamos en el video de análisis de nuestra lista más reciente, es que fue muy extraño que se acabaran eligiendo Engage y Mirage Talio. Mirage Talio está relacionada a Salamangreat y está considerada como una carta un tanto justa, al menos si lo estamos comparando con las otras 2. Para esto también se podría estar considerando Harp Horror, pero en definitiva Engage en conjunto de Colossus está considerada como una de las cartas más potentes y se siente un tanto injusto de por qué estas cartas acabaron volviendo. No solamente hablando de estas 4 estrategias que compartieron este tiempo, también si lo estamos comparando con otras cartas de otras estrategias que acabaron muchísimos años en la lista y que por evidencia de juego competitivo o por simple lógica era muy extraño de por qué estas cartas seguían prohibidas. Lo que nos acaba llevando a la pregunta principal: si ya tenemos
tenemos Engage y Mirage Talia liberados, ¿por qué Colossus y Harp Horror siguen prohibidos? Para poder dar un poco más de contexto, vamos a estar revisando qué es lo que hace cada una de estas cartas por su arquetipo. Primero tenemos a Harp Horror. Esta es la que permite ser removida desde cementerio para poder estar invocando un cuerpo Orcust desde el deck al campo, lo cual acaba siendo bastante potente porque nos da uno de los dos cuerpos que necesitamos para la jugada de Galatea. Hay muchas formas de poner a Harp Horror en cementerio. Teníamos algunas cartas como Armageddon Knight, Dark Grepher, Foolish Burial y muchas otras, y después de este efecto solo necesitamos un cuerpo de forma adicional para poder echar a andar el motor de Orcust. Podíamos estarnos trayendo algo como Symbal Skeleton, lo cual nos permitiría estar reviviendo un monstruo desde cementerio, algo como Orcust Nightmare que nos podía servir como un muro defensivo específicamente contra monstruos de Link para poder estar enviando otras piezas desde el deck al cementerio, o incluso podríamos estarnos trayendo alguna nueva arma como Les Girsu, que acaba funcionando como su Armageddon Knight. Esta carta se puede considerar como un tuner, puede generar un cuerpo de forma adicional, así que esta carta acaba siendo mucho más potente. El equilibrio que tiene esta misma carta y prácticamente todas las cartas de Orcust en cementerio es que después de que estamos utilizando este efecto no podemos invocar monstruos a menos de que sean de atributo oscuridad, pero una de las grandes problemáticas que presentó este motor, este arquetipo, es que se podía estar generando prácticamente cualquier campo de consideración y después podíamos estar utilizando este mismo efecto, y siempre y cuando tuviéramos un cuerpo de forma adicional que gracias a características y cartas de múltiples estrategias se podía capitalizar fácilmente sobre esto, y todavía íbamos a tener la jugada de Galatea que nos iba a dar efectos rápidos o incluso una negación universal. Por la parte, Mirage Talia nos permite poder invocar cualquier monstruo Salamangreat directamente desde el deck al campo. Usualmente esta es la carta que podemos utilizar para poder sacar a Gazella en caso de que no la hayamos visto en primer lugar. El poder traer cualquier nombre Salamangreat puede ser Gazella para poder estar enviando cualquier carta que nos haga falta al cementerio, como puede ser Jack Jaguar o Falco para el reciclaje para tener una extensión, puede ser una magia o trampa como Circle, Rage o Roar para poderle estar recuperando después con Sunlight Wolf. Sumado a esto tiene el efecto de que si es utilizado como material de Link para un monstruo de su mismo arquetipo, podemos seleccionar un monstruo del oponente y regresarlo a la mano. Esto puede jugar sobre múltiples protecciones y efectos que tienen monstruos rivales, y si el monstruo del oponente en campo requirió ciertos efectos y recursos para poderlo poner, y gracias al increíble juego de control que tiene Salamangreat, va a ser muy difícil que el oponente lo pueda volver a poner en el campo sin que podamos estarlo destruyendo o negando antes de tiempo. La restricción que acaba poniendo Mirage Talia es que después de su uso no podemos estar activando efectos de monstruos que no sean de atributo de fuego. No obstante, no nos dice nada de que no podamos estarlos poniendo en campo, por lo cual el deck todavía podía estar accediendo a múltiples cartas como Apollousa, Abyss Dweller y muchos otros, y si bien no íbamos a poder sacar ninguna clase de beneficio de la mano de estas cartas, para el siguiente turno, para el turno del oponente, eran cartas que nos ofrecían negaciones, efectos de Floodgate y en general simplemente ayudaban muchísimo más al objetivo del deck. Por la parte de Engage es su rota temático, y cuando una estrategia de Toolbox tan prolífica como Sky Striker tiene una carta así, prácticamente podemos buscarnos al inicio del turno cualquier carta que estemos necesitando. Podemos remover algo de cementerio, negar algún efecto de monstruo, destruir magia o trampa, destruir alguna carta, incluso tenemos algunas interacciones adicionales. Esta carta se vuelve muy problemática si ya tenemos 3 magias en el cementerio y podemos estar utilizando este segundo efecto, por lo cual podemos estar activando Engage para poder buscar una carta, luego generar un robo. Cuando esta caiga al cementerio podemos utilizar a Kagari para poderla reciclar, y luego vamos a poder buscar otra carta del arquetipo y generar otro robo. Esta jugada acaba representando un +3, si lo acabamos juntando con algo como multiroll vamos a poder reciclar muchísimos recursos, y en general si no se puede matar a Sky Striker en estos mismos turnos acaba siendo casi imposible poderle seguir el ritmo de juego, y precisamente por eso es una carta tan potente. Por la parte de Colossus tiene a su favor que es una carta bastante genérica y es bastante simple de poder invocar, sumado a que en realidad no nos pone ninguna clase de restricción. El requerimiento es que este turno hayamos activado el efecto de un monstruo Thunder en la mano y que podamos estar tributando un monstruo Thunder en campo que no sea una fusión para poderlo invocar. Incluso por estos mismos requerimientos idealmente tendríamos entre 1 y 2 cuerpos en cementerio que podrían estar protegiendo esta misma carta. Si Colossus solamente tuviera el efecto de tipo Floodgate o su misma protección, hubiera sido una carta mucho más fácil de poder lidiar con esta, pero muchos decks pueden estar buscando las salidas pero tienen que estar buscando cartas, así que esto ya es un problema. E incluso si algunas estrategias tienen la posibilidad de poder pasarle encima, lo cual es algo bastante difícil ya que Colossus mismo tiene un cuerpo gigantesco, va a poder estar removiendo piezas desde el cementerio, y muchas veces estas mismas piezas, específicamente cuando está utilizando cartas de su mismo arquetipo, simplemente le van a acabar generando mucha más ventaja, convirtiéndolo en una carta de tipo Floodgate increíblemente potente. Habiendo explicado los 4 efectos de las cartas que en ese momento se fueron prohibidas, en papel las cartas más problemáticas acaban siendo Colossus porque es un efecto continuo, y si por alguna razón la estrategia del oponente necesita buscar una pieza específica para poder empezar los combos, o que tiene la capacidad de poder pasar sobre este mismo monstruo pero tiene que buscar las cartas, es lo que la hace tan potente. Es un efecto continuo, es un efecto de tipo Floodgate. La otra carta acabaría siendo Engage. No solamente puede estar buscando la carta que necesita para la situación ideal, sino que si por alguna razón ya tiene estas 3 magias en cementerio, puede hacer que esta y todas sus cartas de su mismo
mismo arquetipo se vuelvan incluso mucho más potentes. Es muy difícil poderle seguir el ritmo a este arquetipo y llama mucho la atención que si estas dos cartas, que son en general consideradas las más potentes, sí se acabó liberando Engage, que para muchos jugadores es la peor, y por alguna razón no se acabó liberando Colossus. Por la parte de Mirage Talio y Harp Horror, ambas cartas pueden estar invocando cartas desde el deck al campo. Se están enfocando a sus mismos arquetipos, así que en esta parte están bastante parejas. Mirage Talio lo puede hacer hasta 2 veces considerando que es un monstruo de Xyz. Por la parte de Harp Horror solamente lo puede hacer una vez. Sumado a esto, Mirage Talio tiene un segundo efecto cuando es utilizado como material de Link para poder deshacerse de monstruos del oponente, y por la parte de Harp Horror no tiene un efecto de forma adicional. Llama mucho la atención que estas dos cartas sacan monstruos desde el deck al campo y prácticamente toda la lista está repleta de este tipo de cartas, y si las estamos comparando en esta perspectiva, es muy extraño que Mirage Talio haya podido salir y Harp Horror no. Hablando en el específico caso de Colossus, el efecto de no poder agregar cartas del deck a la mano es un efecto muy potente. No obstante, así como hoy en día prácticamente cualquier estrategia que se pueda considerar meta necesita poder estar jugando sobre una o dos interrupciones, entonces estas mismas restricciones y estos mismos requerimientos, como lo acabaría siendo poder jugar sin estar buscando cartas o poder pasarle encima a Colossus, es algo que se puede estar dando de forma natural. Incluso si revisamos cartas que fueron entregadas desde que esta carta se fue prohibida, sean cartas nuevas, cartas que regresaron de la lista o incluso cartas que van a ser reimpresas o fueron reimpresas, entonces Colossus estaría en una posición bastante cómoda. Tenemos algunas cartas como Book of Moon que se puede estar encargando de este monstruo, no quitándolo del campo pero sí poniéndolo boca abajo para que no tengamos que lidiar con sus efectos. Una carta bastante similar tenemos al Book of Lunar Eclipse, que necesitaríamos otro monstruo en el campo pero que también puede estar lidiando de la misma forma. Algunas cartas potentes que tuvimos en el ocaso de la vida de estas cartas como Dark Ruler No More o Nibiru, que podían tributar o prácticamente desactivar estas mismas. Otras cartas que pueden lidiar con esta amenaza, que para su tiempo eran muy costosas pero que ya estamos muy cerca de reimpresiones. Cartas como Forbidden Droplet o Alpha Master of Beast, cartas que están idealmente programadas para ser reimpresas en el siguiente periodo de tiempo, específicamente en la Megalata y en el Brothers of Legend. Infinite Impermanence, que idealmente nos tendría que llegar la reimpresión en común en el Structure Deck de Cyberdark. Así que ya existen, fueron liberadas y van a ser reimpresas y entregadas muchas más cartas que se puedan encargar de poder lidiar con esta carta. Tenemos otras cartas adicionales como Mind Control y Kaijus, así que no es una carta completamente invencible. Uno de los grandes problemas que presentaba Colossus es que se podían dejar 2 o 3 de estos, pero cuando solamente nos estamos enfrentando a uno, entonces la tarea se vuelve algo mucho más sencillo. Muchos jugadores han argumentado que Colossus es lo suficientemente genérico para poderlo poner en cualquier estrategia, pero incluso tenemos evidencia desde OCG que esta carta jamás se fue prohibida, sí está limitada, y hay muchísimos decks que fácilmente podrían estar implementando el uso de esta misma carta, pero no lo hacen porque está requiriendo espacio en el extra deck y cartas que se sienten como Garnet. Acaba siendo algo muy similar a por qué muchos decks y muchos jugadores no deciden utilizar a Red Eyes Dark Dragoon cuando nosotros TCG todavía tenemos legal esta carta. Está pidiendo 1 o 2 espacios en el extra deck dependiendo de cómo lo quieran ver, y está pidiendo el uso de 3 cartas de tipo Garnet. En lugar de estar sacrificando estos espacios 1 o 2 juegos por estar viendo estas cartas que no les van a ayudar en nada, prefieren estar enfocando esfuerzos y el uso de cartas de poder para poder estar lidiando con el campo rival sin tener que depender y sin estar robando estas cartas tan incómodas. Acaba siendo algo muy similar para la situación de Colossus. Otro argumento que se ha dado del por qué Colossus no fue liberada en esta misma lista es porque las estrategias más potentes que vamos a tener idealmente para este formato están buscando muchas cartas. Drytron es idealmente una estrategia de ritual y prácticamente todas sus jugadas y combos implican estar buscando unas 5 o 6 cartas, y por la parte de Tri Brigade, esas pequeñas búsquedas que les acaba dando Fire Formation Tenki, Nerval con su efecto de cementerio o poder estar buscando su trampa gracias a su nuevo Link, esta capacidad de Colossus de no dejarlos buscar podría ser suficiente para poder hacer que esta carta no haya salido. Otro aspecto que acaba sorprendiendo mucho y que también está orientado al juego competitivo es que para lo que estamos esperando que se vea para este formato, específicamente la estrategia de Orcust realmente no tiene cómo jugar o se vería muy afectada si acaba siendo liberada para esta lista. Para los decks de Drytron y Tri Brigade están muy enfocados en poder estar generando cementerio, poder usar efectos de cementerio y poder remover cartas de cementerio en cualquier capacidad y en diferentes momentos para poder estar armando su campo. Cartas como Abyss Dweller, Artifact Lancia, Diddy Crow, Ghost Bell, Skullmaster y Dimension Shifter son solamente algunas de las hand traps y cartas de tipo Floodgate que vamos a estar viendo para este formato que pueden estar deteniendo estas estrategias. Y es algo muy peculiar que si estas cartas ya van a ser utilizadas de forma natural en side deck, incluso por muchos jugadores como main deck, para poder estar enfrentando a estas estrategias que muchos esperamos que sean la cabeza del meta, llama mucho la atención que todas estas cartas pueden dañar de forma severa a Orcust y lo acabarían paralizando. El juego de reciclaje al cual tiene acceso Orcust es muy potente, pero para poder estarlo llevando a cabo necesita que todas sus jugadas pasen al menos una vez, y es muy extraño que vamos a estar entrando a un formato en que de forma natural se podría estar enfrentando a Orcust. No se va a sentir como una estrategia antimeta, como que se necesitan poner cartas de forma adicional. Acaba
acaba compartiendo muchas características y muchas debilidades con los decks meta y llama mucho la atención que no haya sucedido. Algunos de los motivos que han sido mencionados del por qué Sky Striker y Salamangreat sí vieron sus cartas liberadas es que estas dos estrategias son las más populares de esas mismas cuatro. Salamangreat fue un deck de anime, fue un structure deck e incluso es un campeón mundial, por lo cual sería algo bastante bueno ponerlo de vuelta al juego para que muchos jugadores puedan volver a este. No tienen que estar invirtiendo nuevas cartas, de hacerlo bien en muchas reimpresiones, por lo que acaba siendo un deck bastante accesible. Por la parte de Sky Striker, debido a su dominio y popularidad, muchos jugadores todavía tienen este, muchos jugadores lo pudieron conseguir en el ocaso, en las reimpresiones de la Megalata, y muchísimos jugadores también volverían al juego en caso de que vieran el regreso de esta. Acaba siendo otra de esas conjeturas de por qué se dio el regreso de estas dos, pero no el regreso de las otras. E incluso podríamos llegar a otros extremos de que se están dando estos movimientos porque van a recibir soporte, pero son cartas que no sabemos si siquiera vayan a llegar a pasar. Son muchas cartas que se teorizaron en el momento que tendrían bastante lógica, pero que realmente no hay forma de saber que van a llegar a suceder. Muchos jugadores mencionaron que Sky Striker todavía debe recibir un Link 2 que tenga flechas como el Proxy Dragon o el nuevo monstruo de Link de los Metal Foes. Hay muchos que consideran que se quería una estrategia de control en el meta y Sky Striker tiene todas las capacidades para poder ser un deck bastante exitoso en este mismo formato. Todo lo que acabo de mencionar son solamente algunas teorías y conjeturas que han surgido a raíz de la liberación de estas dos cartas, pero sin información oficial de parte de Konami no podemos hacer nada más que poder especular y estar generando teorías. Y mientras más motivos y aspectos intentamos estar revisando para poder estar explicando la ausencia o la presencia de estas mismas cartas en la lista, muchas más contradicciones vamos a estar encontrando, muchas ausencias de lógicas, por lo cual no podremos estar encontrando una buena razón. Para notas y comentarios finales podríamos estar continuando con las conjeturas, teorías y razones de por qué algunas cartas salieron y por qué no, pero va a depender muchísimo sobre su percepción de estos decks, con cuáles están encariñados, cómo consideran que está el juego competitivo, qué es lo que se necesita para el juego, cómo les gustaría que se esté empujando, la agenda de Konami. Hay tantas explicaciones y tantos factores que se pueden estar dando que va a ser muy difícil que pueda haber alguna que se pueda considerar la correcta y que no se puede estar cuestionando. Fuera del tiempo en el que estas estrategias fueron competitivas al mismo tiempo, realmente no hay una razón lógica del por qué estas cartas hubieran tenido que regresar al mismo tiempo. Es precisamente por este tiempo que compartieron el que muchos jugadores hubieran gustado de ver el regreso de estas mismas. Llama mucho la atención que se hayan regresado dos de estas cuatro cartas. Si se hubiera regresado solamente una, incluso siendo Engage o Colossus, que son las cartas que más hubieran despertado la controversia, se hubieran podido estar encontrando algunas explicaciones mucho más simples. El problema es que acaban siendo dos de estas cuatro estrategias y precisamente por estar tan ligadas siempre se estará buscando una explicación de esto. Dicho esto, va a ser muy interesante esperar el regreso de las dos cartas que todavía están prohibidas. La entrega de la Megalata idealmente debería entregar la reimpresión de Girsu, y si por alguna razón Harp Horror sale para la siguiente lista, esta va a ser una carta y una estrategia increíblemente solicitada. Por la parte de Colossus, en este mismo formato se van a dar muchísimas reimpresiones que podrían hacer que muchos más jugadores consideren que esta carta no es un problema. Incluso para el futuro, para cuando otras estrategias como Drytron y Tri-Brigade desaparezcan, estrategias que no necesitan buscar, probablemente pudiéramos ver el regreso de esta. Aun cuando soy de una opinión bastante negativa específicamente contra Thunder Dragon Colossus porque creo que aceleró demasiado el juego, sí sorprende mucho que esta carta no haya vuelto, que no se le haya dado la oportunidad, pero que sí tuviéramos el regreso de otra carta increíblemente potente como Engage. Vamos a tener que esperar algunos meses para ver si esta respuesta se hace clara. Quizás reimpresiones en el futuro hagan muy claro del por qué se regresaron a los Salamangreat y a Sky Striker. Muy probablemente en el futuro sea bastante lógico del por qué estas otras dos cartas, Colossus y Harp Horror, siguen prohibidas. Lo que me llama mucho la atención y con lo cual me gustaría cerrar este mismo video es que llama mucho la atención que estas cartas, estos decks tuvieron un nivel de poder muy considerable, son estrategias muy queridas, son muy odiadas por muchos jugadores, pero cuando estamos volteando a ver el juego competitivo que tuvimos durante el último año y medio, sí levanta la pregunta sobre si estas cuatro estrategias podrían haber tenido el poder suficiente para poder hacerles frente a estas mismas estrategias que tuvimos recientemente. Estrategias como Infernal Knight que iban por la mano completa y todavía podían dejar negaciones, Adamancipator que podía generar un campo impresionante con solamente una carta en la mano, el uso de las cartas de Edley con Halqifibrax para poder generar múltiples negaciones. Llama muchísimo la atención, más considerando el nivel de poder, la diferencia de poder que se siente con estas mismas estrategias, e incluso da suficiente información para poder pensar y comparar si estas estrategias no son evidentemente superiores a estas cuatro y por qué razón todavía tienen golpes encima. De ser así, si el meta más reciente es mucho más potente, es mucho más rápido, entonces solamente es cuestión de tiempo y en cualquier formato, en cualquier lista, se podrían estar dando estos mismos movimientos y podríamos tener muchas más de estas sorpresas para los futuros formatos. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la liberación de Engage y Mirage Talio, pero que todavía estén prohibidos Colossus y Harp Horror. ¿Les parece que es algo lógico? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuándo creen que estas cartas van a ser liberadas? Y también compártanme sus motivos
mitos, teorías y razones de por qué ciertos movimientos sí se dieron y por qué los otros no. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.